el siguiente problema del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado dice de la siguiente forma. Un camión se encuentra en la posición de 440 metros respecto al origen del sistema de referencia y tiene una velocidad de 93,6 km/h. Justo en ese instante, el conductor aplica los frenos provocando una desaceleración de 1,4 metros sobre segundo al cuadrado. Determinar, letra A, la posición respecto del origen del sistema de referencia alcanzada por el camión al momento de detenerse, ¿ya? Es decir, velocidad final 0. Letra B, la distancia recorrida por el camión al momento de detenerse. Y la letra C, el tiempo transcurrido desde que el conductor aplica los frenos hasta el momento en que el camión se detiene. Las incógnitas del problema son las siguientes. Determinar la posición, ¿no es cierto?, final en este caso, respecto del origen. Letra B, distancia recorrida por el camión. Y letra C, el tiempo transcurrido desde que el conductor aplica los frenos hasta el momento que el camión se detiene. Entonces, nos piden el tiempo. Entonces, las incógnitas son posición final, distancia y tiempo, ¿no es cierto? Veamos ahora un esquema para resolver el problema. Entonces, antes de comenzar, nos falta un dato en el esquema, ¿no es cierto?, que es la velocidad inicial, y todavía no hemos colocado esa velocidad porque está en km/h. Entonces, pasaremos de kilómetro a metro y de hora a segundo para poder transformar de km/h a metro/segundo. Por lo tanto, son dos transformaciones de unidades. Al ocupar este método, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Cada una de estas fracciones equivale a 1, por lo tanto, es posible amplificar por 1. Entonces, vamos a decir así, que el kilómetro lo voy a anotar en la parte inferior para poder eliminarlo. Y arriba coloco el metro. Entonces, de esta forma, el metro ocupa el lugar del kilómetro. Por otro lado, la hora está abajo. La debo colocar arriba para eliminarla matemáticamente de forma cruzada. Y abajo debo colocar en sí lo que es el segundo. De esa forma queda el metro arriba y el segundo abajo. Es decir, metro dividido en segundo o metro sobre segundo. Ahora, ¿cuáles son las equivalencias? Un kilómetro son 1000 metros y una hora son 3600 segundos. ¿Por qué una hora son 3600 segundos? Porque una hora son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. 60 veces 60. Veamos cómo queda esto en la calculadora. La calculadora sería de la siguiente forma. Encendemos calculadora y decimos lo siguiente. 93,6 por paréntesis. 1000 dividido en 1, cierro y abro. Y el otro sería 1 dividido en 3600. De esa forma, como puedes apreciar, da 26 metros sobre segundo. Eso es lo que hemos realizado. Veamos ahora qué pasa con nuestro camión. Nuestro camión, cuando está ubicado un poco más hacia acá, ya sea en una posición 0, es decir, donde está el sistema de referencia, probablemente lleve una velocidad constante hasta llegar a este punto de acá. Y de este punto de acá hasta acá, va a comenzar a desacelerar a esa razón hasta detenerse. Cuando va aquí, todavía no existe esa desaceleración. Pero sí cuando llega acá. Ahí comienza a actuar esa desaceleración. Y cada vez lo que está produciendo es que esté bajando esa velocidad de 26 hasta un momento en que finalmente se logra detener, donde existe una velocidad final de 0, ¿no es cierto? Y un tiempo que no se sabe porque es la incógnita, ¿no? Ahora en sí también va a existir una distancia recorrida. Nosotros vamos a decir que la distancia va a estar dada por la siguiente ecuación. La distancia es la diferencia entre la posición final con la posición inicial, ya que lo que va a recorrer el camión de ese punto a este punto va a ser la diferencia de los 440 con la posición final que todavía no la sepo, ¿no? Y eso va a ser en sí la distancia.
Bueno, acá tenemos en sí los datos. Veamos cuáles son las ecuaciones que intervienen. Como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, estas son las 4 ecuaciones que intervienen. ¿Por qué es uniformemente acelerado? Porque existe una variación en la velocidad y también existe una aceleración. Son dos cosas que debo fijarme si es uniformemente acelerado. Ahora, ¿qué tenemos? La ecuación a utilizar debe tener distancia. ¿Tiene distancia? No. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Por lo tanto, estas tres sirven y la primera no sirve. Por un tema de comodidad he cambiado a 0,5, 0.5. También debe tener velocidad inicial. Todas tienen velocidad inicial. Velocidad final. No todas. Esa no lo tiene, esa sí. Por tanto, esa hay que eliminarla. Y por último, aceleración. Y la última no la tiene. Por lo tanto, hay que eliminarla. Una vez seleccionada la ecuación, sabemos que la velocidad final es 0. Por lo tanto, podemos eliminar todo este elemento y convertirlo en 0. Bajamos el 0. Velocidad inicial 26. Sería 26 al cuadrado más 2 veces la aceleración, que en este caso es negativa, es 1.4, por la distancia, ¿cierto? Que es lo que necesito calcular. Recuerde que yo, para calcular posición final, debo calcular distancia primero, ¿ya? Según mis ecuaciones que he planteado. ¿Cómo sería esto? Sería 0 es igual 26 al cuadrado da el siguiente número. 676, ¿no es cierto? Y 2 por menos 1.4 da menos 2.8 por distancia, ¿cierto? Que serían 2,8 o 2.8 veces distancia. Negativo. Como la incógnita está negativa, la pasaré al otro lado positiva. ¿Ya? Entonces la moveremos de acá. Y cuando pase el igual, debe en sí cambiar su signo. Fíjense. De esta forma. Quedando la siguiente ecuación. ¿Ya? Como el 2.8 está multiplicando a mi incógnita, en sí lo pasaré de su forma inversa, que es la división. De esa forma. Al ingresar esto a la calculadora, puedes obtener el siguiente número. 241,428. Lo aproximaré a 43. Entonces, si aproximamos eso a 43, dará ese resultado, que sería la distancia. Como sabemos que la distancia es la diferencia de la posición final con la posición inicial, podremos en sí calcular lo que es la posición final, que es lo que necesito realmente yo calcular. Entonces los 241,43 lo reemplazaré de donde está la letra D de distancia, tal como pueden observar. Y en sí la posición inicial son 440 metros. Lo reemplazaré aquí en este lugar. Entonces ahora este que está negativo pasará hacia allá positivo, ¿no es cierto? De negativo pasa a positivo. Eso es su inverso, ¿no es cierto? Veamos cómo sería eso. Ahora está positivo. Por lo tanto, posición final será la suma de estos dos números. Y esa suma tiene un valor de 681,43 metros. Y de esa forma hemos calculado lo que es la posición final, que sería esta de acá. Y la distancia también la tenemos. Entonces podemos reemplazarla donde correspondan en el esquema. De esta forma ya tenemos dos respuestas a nuestro problema, la letra A y la letra B. Veamos ahora cómo calcular el tiempo, que sería la única variable o incógnita en este problema que nos está faltando. Bueno, como hemos calculado bastantes variables entre ese punto de acá, como por ejemplo distancia, ¿no?
Eso ha formalizado en este caso que tengamos 1, 2, 3, 4. 4 datos más la incógnita. Y todas las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado están compuestas solamente de 4 elementos, ¿no es cierto? Cuando se da ese caso, se puede ocupar cualquier ecuación que tenga la incógnita, que en este caso es el tiempo. Veamos cómo sería esto. Bueno, acá están las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo con una aceleración uniforme. En este caso, desaceleración. Y en este caso están las 4 ecuaciones, que recordemos que en algunos casos a veces aparecen con la simbología diferente, pero en sí son las mismas. O pueden estar desordenadas las letras también. Lo que sí haré yo, cambiaré el 1 medio por 0,5 o 0,5. Como dije hace un momento, sirve cualquiera de estas que tenga el tiempo. Pues es la primera, la tercera y la cuarta. Por tanto, esa no la puedo ocupar. Pero en sí ocuparé esta porque es la más sencilla de trabajar. Valorizamos, velocidad final vale 0. ¿No es cierto? Eso sería 0. Como vale 0, ¿no es cierto? La reemplazaré acá. De esa forma. Y queda el 0 en ese lugar. Ahora reemplazaríamos los otros datos. Bajando el 0, el igual, ¿no es cierto? La velocidad inicial son 26, ¿no es cierto? Más, paréntesis, la aceleración, que es negativa, por lo más importante hasta acá, que es la incógnita, ¿no es cierto? Que es tiempo. Ahora multiplicaremos más por menos, y eso va a ser un negativo. Quedando de esa forma en sí nuestra ecuación. Como en este caso esto está negativo, es decir, la parte de la incógnita está negativa, puede pasar al otro lado de su forma opuesta, en este caso inversa. La inversa de la resta es la suma. Por lo tanto va a pasar al otro lado sumando, porque estaba restando al 26. Fíjese, para salir igual debe cambiarse signo. De esa forma. Como el 1.4 está multiplicando, va a pasar dividiendo para otro lado, ya que esa es su inversa. Y entonces, al realizar esa división, dará 18.57 segundos. Y ese sería nuestro resultado final. Bueno, de esa forma hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Hasta pronto.